hay descanso en él. Saludos, bendiciones, buenas noches, ¿cómo están? Siempre es un gusto compartir con ustedes. Vamos a seguir con el tema del calendario bíblico. Si no entendemos el calendario, nunca vamos a entender la venida de Cristo. Tenemos que primero entender los temas del calendario bíblico para después poder entender la venida de Jesús. Es imposible poder entender el calendario bíblico si no entendemos la venida de Cristo. Y es muy importante que tengamos un entendimiento de todo lo que está escrito para poderlo hablar conforme a la escritura. Ya sabemos que hay gente que no le gusta hablar conforme a la Biblia, que le gusta argumentar de una forma diferente a como está escrito, pero no podemos hacer nada en ese caso. Simplemente pedirles que vuelvan a la Biblia y que vuelvan a leer lo que nunca han leído para que tengan un conocimiento pleno y nada más, porque por hablar muchos hablan, pero hablar Biblia es otro tema completamente diferente. Y la gente a veces argumenta todo el detalle de lo que están hablando y no están hablando conforme a la escritura. Pero, ¿qué podemos hacer? Nada más pedirles que vean lo que dice la escritura, pero porque necesito una imagen de este calendario. Necesito una imagen para poderlo rellenar. Deme un segundo. Dario, vamos a hacer un repaso para que no se les olvide lo que hemos estado estudiando sobre el orden. Hay años regulares en la primera línea y abajo la secuencia de los meses, cuando comienza uno, cuando comienza el otro, y cuáles son en las fechas en cada calendario que se va cumpliendo cada uno de los eventos, para que podamos ir viendo una cronología de lo que ya está cumplido en el calendario del Señor y lo que se tiene que cumplir y el orden en que se tiene que cumplir todo eso. Entonces, esa parte es importante para que tengan un trazo bíblico completo y correcto de lo que dice la escritura, para que puedan entender el libro de Apocalipsis. Esto siempre es para los que quieren estudiar y escudriñar un poco más la escritura y salir de los argumentos a través de lo que la Biblia dice. Como les digo, siempre están los que no hablan bíblicamente y argumentan en contra de lo que es establecido por falta de lectura. Entonces sé que hay mucha gente que se inquieta con relación a que se hable sobre el regreso de Jesús, porque les han enseñado que el regreso de Jesús es un evento incierto, del que no se puede hablar, pero yo sinceramente creo que se excusan en ese argumento no para demostrar que es un evento incierto, sino para demostrar que no han podido
escudriñar la escritura y no han deseado hacerlo para conocer lo que verdaderamente está establecido. Igual pasa con muchos temas, hemos hablado tantos temas, hablado del tema de conocer el sacrificio de Cristo, cómo Él se sustenta en su propia diestra, o sea que por ley Él tiene que estar a su propia diestra, no puede estar a la diestra de otro. Si Jesús estuviese a la diestra de otro, sería un sacrificio ilegal. Él tiene que ser el sumo sacerdote que presenta su propio sacrificio porque la Biblia lo definió a él como sumo sacerdote y es el único que puede tomar el sacrificio. El sacrificio no lo puede mostrar otro. Hay gente que no le importa el texto bíblico ni el contexto de lo que la escritura dice y no quieren conocer lo que la Biblia dice, sino que quieren fundamentar doctrinas. Que las doctrinas nunca aportan nada. Las doctrinas traen confusión, la gente interpreta versículos. Siempre la interpretación de los versículos va a estar asociado a una falta de entendimiento de las escrituras. Igual pasa con el calendario bíblico. El no conocer el calendario bíblico que está establecido, ni el orden en que está establecido, limita el entendimiento de las personas de lo que la escritura dice. Cuando se limita ese entendimiento, obviamente lo que usa el creyente son parches en su mente, y esos parches en la mente son doctrinas de hombres. Entonces comienzan a razonar, a querer llevarlo a una supuesta lógica humana. Es que la lógica me dice, sí, la lógica no es el contexto bíblico. El contexto bíblico es el orden, la ley, la obra de Cristo, el testimonio de Jesús, muchas cosas que un hombre no podría hacer, y siempre se limita a lo que Jesús hizo por si un hombre lo puede hacer. Ahora escuchaba a un jovencito Paul, que anda por todos los live, está muy perdido en su argumento porque él dice que si para él no es lógico, no es real. Pero el problema no es que sea lógico, es que el problema es que la lógica que él tiene está basada en conceptos que él se puso en la mente. Entonces imagínate, con una cabecita chiquitita y un cerebro chiquitito, mal informado y mal lleno de información, quiere cuestionar a Dios por su razonamiento lógico. Y eso es imposible, absolutamente imposible, porque él tiene que sumar conocimiento bíblico para poder entender y razonar. Tenemos mucho realmente en TikTok de esos argumentos y esas filosofías humanas que vienen a confundir a las personas. Ahora escuché, me llamó la atención en la tarde, un perfil que se llama, ¿cómo se llama? La doctrina Paulina o la enseñanza Paulina, algo así, es de Costa Rica. Me llamó la atención porque desde que lo escuché, obviamente uno reconoce a un coterráneo cuando habla en el mismo lenguaje y el mismo léxico que uno tiene. Entonces me quedé escuchándolo y él estaba discutiendo con un señor que quería plantearle un entendimiento, pero ninguno de los dos hablaba en Biblia. Entonces era una cosa, pero una competencia entre los dos. De hecho, traté de mandarle un mensaje para que viniese al live o pudiésemos hablar sobre el tema, porque me preocupó mucho, sobremanera que tiene muchos conceptos muy equivocados, y los conceptos que él tiene equivocados, creo que es doctrina paulina. Voy a ver si lo encuentro un momento para mandarle una invitación a ver si entra a Costa Rica. Doctrina o enseñanza paulina o algo así. Teología Paulina se llama el muchacho. Sí, es Teología Paulina. Ese de Teología Paulina es con el que vamos a ver si le podemos mandar un live. Vamos a ver si le puedo mandar. Teología Paulina, se llama un muchacho de Costa Rica. Me dio pena porque no he escuchado muchos de Costa Rica y me da pena que
uno de nuestra tierra tenga tan mal conocimiento escritural y esté tan mal fundamentado en la escritura. Y siendo que lo tenemos aquí más cerca, yo pensé que podría invitarlo para que hablemos de un tema. Él estaba planteando sobre la obra de Jesús, sobre la ley y la gracia, pero dijo algunas cosas que él mismo no tiene un concepto claro. Entonces, espérate para copiar el enlace de este live. No sé si alguno me puede ayudar. Se llama Teología Paulina. Vea, les voy a enseñar es que no puedo usar mi perfil. No puedo usar mi perfil. Se llama Teología Paulina. Veamos a ver si lo pueden ver más clarito. Es este muchacho. La página tiene una T y una P azul, dice Teología, así se llama, Teología Paulina. Es este muchacho. Él es de Costa Rica. Se llama Teología Paulina. Si le pueden mandar el enlace, sería un éxito. Para ver si lo podemos hacer conversar con la Biblia, porque ahí estaba enredando a muchas personas. Dicen, mira, ven al live de John para que hablemos sobre la ley. Él estaba hablando sobre la ley y él les dijo algo, o argumentó algo con un muchacho que ya cuando uno los escucha argumentar se da cuenta dónde está el error. Él le dijo al muchacho que cuando leyó en Jeremías que esta es la ley, o un texto con relación a la ley, que ese es el nuevo pacto que haré con ustedes. Ese es el nuevo pacto. Entonces él dice que el pacto es nuevo, que el pacto no es el pacto anterior, y que por eso la ley tenía que cambiar. Yo le dije a él que sí entendía el concepto de pacto y ley. Cuando la gente habla del pacto de Cristo, quiere desnaturalizar la ley, porque tienen un contexto de significado de pacto, pero no tienen un contexto de significado de ley. Entonces ahí se vuelve un problema gravísimo, porque la Biblia sí te habla de que Él hace un nuevo pacto. Nunca te dice que hace una nueva ley. La Biblia te dice que la ley es eterna, que la ley es santa, justa y buena, y que Él en el proceso hace un nuevo pacto. Entonces el pacto y la ley no son dos cosas que estén completamente unidas como la gente quiere hacerlo, que necesariamente tiene que haber, el pacto se está refiriendo a la ley. No, bíblicamente no puedes decir que el pacto solo se está refiriendo a la ley. Ese es un argumento que la gente tiene, pero no que necesariamente la Biblia está explicando de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él vino y cuando estaba hablando con el muchacho, con el que él estaba argumentando, él le argumenta con relación al pacto y él viene y dice que aquel pacto era la ley, pero la ley es una ordenanza, la ley no es un pacto en sí mismo. El pacto tiene un sustento de promesas donde está claramente establecido, pero él hizo premisas incorrectas. Él vino y dijo, es que ese pacto es la ley. Y no hay un solo versículo que sustente que el pacto con Abraham hizo pactos con David. Dios ha hecho varios pactos, pero en el contexto bíblico no es lo mismo la definición de pacto que la definición de ley. Y claro, ahí yo lo entendí cuando él está diciendo que él dice que el antiguo pacto era la ley. No, el antiguo pacto nunca fue la ley. Eso no dice la escritura. Dice que Dios hace un nuevo pacto sobre mejores promesas, pero nunca te dice, como él pretendió argumentarle a las personas, que el antiguo pacto era la ley. Entonces se confunden dos temas. Y esto siempre es el mismo punto. Siempre se trata de la confusión que tienen las personas
porque no conocen las definiciones bíblicas. Entonces, cuando no conocen las definiciones bíblicas, hacen un montón de argumentos. Vea, Dios hace pactos con el pueblo de Israel. Por ejemplo, él hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto en el Sinaí, ha hecho varios pactos. Hay un pacto a través de Jesús. Entonces él dice que va a hacer un nuevo pacto. El pacto sí le llama. Este es el nuevo pacto que haré con ustedes. Entonces había un pacto y el pacto va a ser renovado. Renovado es un pacto que va a ser nuevo, pero no dice que va a ser la ley nueva. No hay un solo versículo que diga que una ley nueva. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que la ley no iba a pasar, pero hay un argumento que la gente no entiende. La ley establece la posibilidad de hacer un nuevo pacto. ¿Dónde dice la ley sobre un nuevo pacto? Vamos a ir al libro de Números. Ustedes sabían que la ley fundamenta que pueden haber diversos pactos y que haya un pacto viejo y un pacto nuevo es algo que se fundamenta en la existencia misma de la ley. Ok, es así. Ellos quieren unir a la ley con el pacto. La ley no tiene nada que ver con el pacto, son dos conceptos diferentes. Está aquí la ley y la ley habla de que puede haber un pacto y la ley permite que se renueve un pacto. Pero ni el pacto anterior ni el pacto renovado afectan la ley. Son dos temas completamente diferentes. Entonces, cuando la gente no entiende de lo que se está hablando, no entienden que es un aspecto legal, es legal, un derecho legal, renovar el pacto, modificado por ley. El fundamento legal me permite a mí modificar un pacto, confirmar un pacto o renovar un pacto. Y todo eso lo dice la ley. Pero tenemos que leer realmente los textos, porque la gente a veces habla de lo que nunca ha visto y nunca había leído. Por eso les quería decir, ustedes saben que en la Escritura la ley establece que el pacto se puede renovar. ¿Alguna vez han leído eso? Tengo muchos ejemplos bíblicos para que ustedes lo puedan leer, para que ustedes lo vean desde la Escritura misma. Ok, entonces por eso es que cuando una gente, y vea, ese muchacho habló, pero así, habló porque tenía micrófono, ni siquiera sabe lo que dice la ley, ni como la ley le establece. Entonces yo le pregunté a él, ¿usted sabe la distinción entre ley y pacto? Y entonces no lo supo, no supo establecer lo que es la ley y lo que es el pacto, pero no sabe que la ley tiene una jerarquía sobre el pacto y que la ley establece una jerarquía sobre el pacto precisamente por derecho. O sea, que el pacto por ley puede ser renovado. Ya, les voy a mostrar algunos textos para que ustedes vean. Para que ustedes lo vean expresamente. Y cuando ustedes lo vean expresamente dice, sí. Porque la gente que habla de este tema, de la renovación del pacto, el nuevo pacto que él hace, es un nuevo pacto, pero no es un pacto contrario a la ley. Y el pacto no somete a la ley. Aquí está. Miren, voy a hacer algo aquí un momento para que ustedes puedan ver esto. Denme un segundo. Vamos a quitarle el fondo.
Ok, ahí voy a usarlo sin fondo un momento a la cámara para poderlo usar, para que sea más fácil. Y ustedes van a ver aquí en la escritura. Y vamos a aplicar esto. Y nada más vamos a hacer un efecto aquí de espejo. Ajá. Ok, aquí tengo Deuteronomio capítulo 9 y 10. El capítulo 10 de Deuteronomio. Vean el nombre que les estoy poniendo. ¿Cómo se llama el capítulo 10 de Deuteronomio? Pacto renovado. ¿De dónde lo estoy leyendo? Estoy leyendo del libro de Deuteronomio, el capítulo 10, los principios de la ley de la renovación de un pacto. O sea, que el pacto se puede anular, confirmar, renovar o modificar. Entonces, cuando la gente no sabe de lo que está hablando, hablan puras incoherencias. En verdad que cuando uno los ve aquí en TikTok y usted dice, pero ¿cómo hace este muchacho para hablar tantas incoherencias en una sola frase? Ok. Conceptos bíblicos claros. Ley. Ley no es pacto. No tiene nada que ver con el pacto. Después, la ley puede regular los pactos y jerárquicamente la ley tiene autoridad sobre los pactos. La ley puede confirmar un pacto legalmente o legalmente se puede anular un pacto y constituir uno. ¿Pero qué base ocupo yo? Una base legal. Cuando la gente no entiende la base legal, no entiende cómo funciona esto. Vea, yo legalmente, por principios legales, por fundamento legal, yo puedo. La ley me va a permitir, la ley me da la autoridad de confirmar un pacto, anular un pacto, renovar un pacto, pero eso tiene un principio legal. Depende si Adán tiene mamá, depende quién fue la mamá de Adán para ver de dónde le cortaron el ombligo, le quitaron el ombligo a Adán. ¿Tienes un texto bíblico que diga quién era la mamita? No. Entonces concéntrate. Jonathan López. Si no, vete a darle una vuelta a otro lado. Estamos hablando de temas que la gente sí quiere conocer, temas importantes. Entonces, la ley confirma, anula o renueva un pacto. Ejemplos bíblicos. Cuando un matrimonio, cuando un hombre encuentra que su mujer ya no cumple con lo que estaba pactado y ella no es ayuda idónea, él puede anular el pacto del matrimonio por medio de una carta de repudio, según la Biblia. La Biblia le permite a un hombre anular, desechar, dejar sin efecto ese pacto o no. Bíblicamente, estamos hablando bíblicamente. Si tanto que les gusta hablar de la ley, el pacto y de todas esas cosas, entonces ahora o lo hablamos bíblicamente o no lo van a entender nunca, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿la ley me autoriza a mí para anular un pacto previo que ya había hecho?
no me permite la ley dar por anulado un pacto, entonces en el pacto del matrimonio, cuando un hombre tomaba a una mujer y la repudiaba, porque legalmente tenía derecho a repudiarla, aunque él se hubiese comprometido de palabra a tomarla por mujer, y le entregaba una carta de repudio, no se rompía el pacto del matrimonio entre ellos dos. Permanecían casados los dos, aunque él había repudiada. Pero en principio no era así, pero la ley vino a tener una autoridad sobre el pacto, porque en el principio el pacto no se podía romper, pero la ley dio la autoridad de anular o confirmar el pacto, ¿o no? Sí, el pacto renovado fue una reinscripción de la ley. El pacto renovado está en la ley, la reinscripción de la ley está en la ley. Entonces, la ley vino a tener una autoridad sobre el pacto. En la forma en que se entiende el pacto, pregunta técnica, ¿tiene la ley autoridad sobre el pacto o no tiene la ley autoridad sobre el pacto? ¿Tiene jerarquía o no lo tiene? Okay, entonces no es lo mismo la ley y el pacto. El pacto que él hizo en el Sinaí, ellos creen que la ley es el pacto. Entonces él hace un pacto, pero no modifica la ley, sino que confirma el compromiso que él tiene con nosotros. Ok, entonces aquí hay todo un desconocimiento formal del concepto de lo que es un pacto y de lo que es la ley. Y lo que enseñan algunos, como ese muchacho con el que quería poder conversar, de teología paulina, es que cuando le dice que va a ser un pacto nuevo, está desechando la ley, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que desechamos la ley, dice, de ninguna manera, la confirmamos. Porque la ley puede confirmar un pacto y puede haber una confirmación fundamentada desde un aspecto legal, puede haber una anulación y renovó, y todo eso lo cumplió. Hubo aspectos de la ley que se confirmaron, hubo aspectos en el pacto que se anularon y hubo aspectos que se renovaron. Por ejemplo, hubo mejores promesas. Ya no se mantuvieron las mismas promesas, fue sobre mejores promesas. Pero fue una confirmación del cumplimiento de la ley y se anularon los decretos que nos eran contrarios, no la ley. Cuando la gente no sabe leer, dice, se anuló un decreto. Entonces usted tenía un decreto que no le permitía salir de su casa. Pero no es lo mismo decir que se anuló el decreto que no le permitía salir de su casa, que yo le diga mañana que usted ahora vive en un país que no tiene leyes. Es el mismo concepto que yo le diga a usted que anularon un decreto que le es contrario a usted, a que yo le diga que usted vive en un país sin ley. Entienda esto. Si usted tiene un decreto que le es contrario, usted tiene
un carro para circular todos los días. Entonces, los carros ya no pueden circular todos los días, solo una vez a la semana. Y si se anula el decreto, va a alegar que usted vive en un país sin ley. Cuando por ejemplo, ahorita lo está haciendo Trump y la gente no lo ha visto. Él está dando por medio de órdenes ejecutivas, agregando, eliminando, porque hay una nueva administración. Cuando viene un régimen, a administrar, entonces el régimen le da una correcta interpretación a la ley. Por ejemplo, el régimen que ahora gobierna Venezuela es un régimen corrupto. ¿Y el régimen corrupto qué hace? Manipula la ley. Pero un régimen puro, verdadero, valida la ley. El régimen corrupto va a invalidar la ley. Pero el régimen, el que rige sano, va a confirmar la ley y van a ver los beneficios que la ley daba. Entonces, ¿cuál era el régimen corrupto? La carne. ¿Cuál es el nuevo régimen en el cual no hay corrupción? En el espíritu. Entonces Pablo le dice que ya no estamos bajo el antiguo régimen, sino que vamos sobre el nuevo régimen. Y ese nuevo régimen tiene autoridad sobre la ley. No quitó la ley, sino que hubo un cambio de régimen. Pero la gente no lee lo que está leyendo. Dice, para que ya no estén bajo el régimen de la carne, sino bajo el régimen de ¿qué? Del espíritu. Pero eso no afectó la ley. Eso vino a confirmar la ley en un pleno cumplimiento en Cristo. Entonces, cuando la gente no lee la escritura, van a decir que el cambio de régimen, que este régimen que vino del espíritu, es lo que ellos enseñan, que este régimen del espíritu es ajeno a la ley y desconoce la ley, pero tienen un problema. La ley es espiritual y el régimen del espíritu no contiende con la ley, porque el régimen del espíritu tiene toda la autoridad sobre la ley para dominarla. Es lo mismo. ¿Qué dice, por ejemplo? Hay una autoridad. El marido tiene la autoridad para confirmar o anular. Puede confirmar la ley y seguir con el pacto, o puede anularlo y hacer uno nuevo. Pero si hace uno nuevo, se va a someter a la ley. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Si hay un marido, el marido viene y encuentra a una mujer en adulterio. Aquí está el marido. Y hay una mujer que fue en el adulterio. Y él la puede desechar a una adúltera. Y puede tomar a una mujer pura por esposa. Entonces, ¿qué le permite esto? La ley. La ley le permite anular el compromiso que tenía con esta mujer, y la ley le permite hacer un nuevo compromiso con esta mujer pura. Las dos cosas las hace bajo la ley. La ley tiene ese doble cumplimiento en todos los propósitos. Y después él mantiene un estado de fidelidad y ella hacia él, y los dos se someten a la ley. Eso es un sometimiento a la ley voluntaria. Si ella no se quiere someter a la ley, puede tomar una decisión previa y no aceptar al marido. Y si el marido no quiere someterse a la ley que tiene compromiso con la mujer, entonces el marido no escoge una mujer. Cuando está ese deseo voluntario de alguno de los dos, voluntariamente se someten. Entonces por eso la Biblia te dice que nosotros voluntariamente vamos a servir. Nosotros ahora nos sometemos. ¿A cuál? Al nuevo régimen. Porque no entienden. No, imagínate, ¿qué vas a entender nada, Carlos, si no entiendes la ley, no sabes ni prestas atención al tema que te estoy planteando? Es imposible que entiendas el regreso de Cristo. Tranquilo, vete en paz, porque nunca lo vas a entender si no prestas atención. Entonces, hay dos cosas que se tienen que plantear. No es lo mismo un nuevo régimen que un viejo régimen. Eso es un tema bíblico completo, así, absoluto, que no se puede desconocer.
El desconocer el nuevo régimen de la ley, eso simplemente es hablar de algo que no se conoce. Y eso fue lo que vi con ese muchacho, que ese muchacho estaba hablando mucho, pero él no tenía el régimen, ni entiende el término del régimen de la ley, ni entiende el cumplimiento que se ha establecido. Espérate, que se quedó pegada a la cámara. Me escuchan, ¿verdad? Pero no me ven. Permítame. Ya es que estaba congelado ahí, me sentía aquí así como que me tenían amarrado. Entonces, hay un tema y todavía falta, por eso siempre les digo, lean Levítico, lean los textos. Hay un tema claro para que la gente entienda el tema, el término ley y el término pacto. Y entiendan cómo el pacto se somete a la ley, pero hay sometimientos obligatorios y hay sometimientos voluntarios. Yo podría de la ley tomar el derecho para ahora establecer un pacto voluntario. ¿Qué fue lo que tenía antes? ¿Cuál es la distinción entre el pacto? El pacto no es la ley ni el entendimiento, el pacto es el sometimiento. Él no quiere un sometimiento por obligación, él quiere un sometimiento por voluntad, que sea nuestra elección de ser libres. Hubo una condición. Tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos. El marido tiene una esposa, la esposa le debe fidelidad a él por ley, pero no lo hace por convicción. Podría estar con él deseando estar con otro. Entonces él muere para que ella vuelva a elegir y ahora él quiere una esposa que esté con él por convicción. Que ella quiera estar con él y quiera ser de él y quiera entregarse a él. El pacto no cambia. El pacto se renueva con el nuevo compromiso y es el nuevo compromiso de la esposa la que hace ahora que se fundamente un nuevo pacto y no se refiere al anterior pacto. Y la Biblia lo está planteando, ya no es un pacto conforme a la carne, ahora es un pacto conforme al espíritu, es voluntario. Entonces, cuando la gente no lo entiende, se pierden estos temas. Y cuando usted no lee toda la Biblia, no entiende los temas, es una doctrina. Vea, yo escuché a ese muchacho ahora. Pena ajena daba escucharlo hablar de la ley. Él viene y lee en Jeremías y dice, este es el pacto que haré con ustedes. No como el pacto que hice con sus padres. Entonces, no como. Sí, no es como ese pacto, pero ¿en qué se distingue? No en que tenga una nueva ley, eso no es cierto. Porque ya les había leído en los textos de la Biblia que los gentiles nunca han estado obligados al sábado ni a guardarse a los animales inmundos. Eso Pablo no lo dice porque diga que la ley no le aplica a los judíos, a los gentiles. Es porque la misma ley ya había establecido que eso no podía ser de esa forma. Entonces no tienen ese entendimiento. Y sin el entendimiento de la ley aquí nadie va a entender nada. Ni la redención de Cristo, ni el regreso de Cristo, ni el orden de lo que está establecido. Dios tiene un nuevo compromiso porque hay un marido que ella lo puede volver a elegir. Entonces él lo dejó. Es nuestra elección, es una elección voluntaria de nosotros, que nosotros decidimos si lo elegimos a él como marido o no y si le somos fieles. No va a volver a morir. No podemos elegirlo si se le infiel. En el momento que usted le sea infiel, tiene problemas porque ese marido no va a volver a morir. Así, eso es lo que dice la Biblia. Si usted no ha leído la Biblia, no es problema mío lo que le inventaran. Si a usted le inventaron tonteras, recuerden una cosa, siempre se los digo, yo los aprecio mucho, pero no es mi culpa que en la iglesia que ustedes vayan tengan personas que no han leído la Biblia. Si usted se subió a predicarle a alguien que nunca leyó la Biblia, no entiende nada, eso ya no es culpa mía, yo con eso no cargo. Yo me hago responsable de mostrarle lo que la Biblia dice, que usted entienda el pacto, que entienda cómo la ley tiene una jerarquía para el pacto renovado, tiene una jerarquía para anular el pacto, tiene jerarquía para confirmar el pacto y establece una serie de detalles que si usted no conoce el tema, no lo va a entender. Hay algunas cosas que por ley
entre una transición de un pacto y otro se exigía la muerte, por ejemplo, del testador. Entonces, ¿qué es el pacto en el testamento? El testamento es un pacto, es un acuerdo que el testador otorga al que él quiere, o sea, a su descendencia. Pero la ley exige y establece un parámetro para que eso se dio, que se confirma con la muerte del testador. Entonces dice que Dios le heredó todo a Jesús. Entonces, cuando Dios decide heredarle todo, la herencia se confirma con la muerte. ¿Pero la muerte de qué? Del testador. Si ustedes dicen que Dios no murió, no hay herencia, apague, vámonos. Esto, ni siga discutiendo. Si usted es de las personas que creen que Dios no murió en la cruz, entonces no, el Hijo nunca va a recibir herencia. Si Jesús no recibe herencia, nosotros tampoco. Tiene que morir. La Biblia lo dice aquí. Entonces, ahí están todos los detalles, porque el cumplimiento de la obra de Cristo es el cumplimiento de la ley. Si no entiendes la ley, no lo vas a entender nunca. Por eso les estaba hablando de Levítico. Pero si tienes paciencia, es más, ven otro día. Hoy iba a hablar de los tiempos, pero solo por tu impertinencia voy a seguir hablando del tema que está. Ven otro día para hablarte de los tiempos. Hoy no voy a hablar de ese tema solo por interrumpir. Por algo el diablo no quiere que se hable. Vamos a hablarlo claro, entonces. Cuando el diablo se resiste, es por algo. Es porque la gente lo va a entender. Entonces, ven otro día con tu argumento. Vamos a ver los detalles para que ustedes lo tengan. La ley tiene una jerarquía, es un orden que está ahí. Hay detalles que se tienen que entender. Esa misma ley ya estaba establecida y sobre esa misma ley se entiende cuando el pacto se puede renovar, cuando el pacto se puede anular. Las modificaciones que tienen el pacto tienen una base legal. Cuando la gente le hable a usted del pacto que hizo Cristo, nada más no se enrede en su mente porque nada tiene que ver el pacto que él hace con el término de la ley. De la ley él dijo que no iba a pasar ni una jota ni una tilde hasta que todo se cumpla y que la ley es santa, justa, buena y es eterna. Del pacto dice que renovó, hizo un nuevo pacto y que nosotros por nuestra conducta invalidamos el pacto anterior. Y como nosotros lo habíamos dejado invalidado por nuestra conducta, él propone y permite el orden de que se establezca y se renueve un nuevo pacto. Yo creo que el tema no está tan difícil de entender. Cuando ven esas distinciones de los detalles de lo que verdaderamente dice la Biblia, pueden llegar a un entendimiento claro. Y sí, claro, en el nuevo pacto, por ejemplo, hay mejores promesas y ya no es sobre la carne y hay una serie de detalles muy interesantes que se pueden abordar ahí para que se conozcan más, pero es lo mismo que hablamos todos los días. A falta de lectura bíblica, la gente no entiende lo que verdaderamente se está diciendo. Y se tiene que hacer una distinción absoluta entre argumentar que el pacto está asociado con la ley. No es cierto. El pacto no está asociado con la ley porque él vino y le dio a Abraham un pacto y no estaba fundamentado bajo el condicionamiento de la ley. Hizo algunos pactos que son voluntarios. Hay varios pactos por obligación, voluntarios, legales. Hay pactos legales, hay pactos voluntarios, hay pactos de servicio. Entonces, la gente no entiende de lo que la Biblia viene hablando. Lo que Dios hace en el nuevo pacto es poner su ley en nuestros corazones. La ley no se está viendo afectada. Él nunca quiso anular la ley. Lo que él nos estaba explicando es que nosotros no nos podíamos justificar de la ley y que necesitamos la justificación por medio de Cristo porque ningún hombre se justifica por las obras de la ley. La ley no justifica, pero no está muerta. ¿Por qué? Porque la ley es la base de la obra de Cristo. Entonces ahí hay todos unos detalles. Hay cosas que legalmente van a proponer, por ejemplo, un tema bíblico más amplio de lo que la gente lo ha entendido. Por ejemplo, ¿la ira es pecado? ¿La ira es pecado? Pregunta. ¿Ustedes dirían que la ira? No hay un problema.
No, porque cuando Dios manifiesta la ira, Dios no está pecando. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Los celos son pecado? ¿Qué han leído ustedes? Deben el versículo bíblico que los celos son pecado. La Biblia dice que los celos son del diablo, celos son pecado. Deme el versículo bíblico que diga que los celos son pecado. ¿Dónde está? Vamos a ver, deme el versículo bíblico. Ajá, la Biblia dice, aireaos, pero no pecáis. Puedes tener ira, pero no es pecado. Puedes manejar. Ahora, deme el versículo bíblico que dice que los celos son pecado. Ustedes han escuchado de los 7 pecados capitales: la ira, los celos. Eso no es bíblico. Él celó a su pueblo, él celó a Israel, él nos vio con celo a nosotros. Él no usa ese término para referirse al pecado. Entonces él viene y pone una restitución de que cuando un marido sienta celo por una esposa, va a ir y va a hacer un proceso donde va a salir a la luz si ella le dio o lo traicionó o no lo traicionó. Ese es el contexto de la ofrenda de celos. Esa no es una ofrenda por un pecado. Pero hay todo un proceso de revelación, entonces ella tiene que pasar por un trago amargo cuando él la cela para sacar a relucir lo que hay dentro de ella. El trago amargo saca a relucir lo que hay dentro de ella. Si se le inflama el vientre es porque hay pecado. Si no se le inflama el vientre, entonces no hay pecado. Y no sé, léalo. Esto. El aceite. Es lo mismo que dice Santiago, propiamente calor, es decir, figurativamente celo, en sentido ardor, malicia, envidia. Entonces, ¿cómo se entiende con el contexto de Dios? Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero lo sabía que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuál es la palabra que se usa para los celos? ¿Cuál es el contexto en el griego que se le da la palabra que se usa en Gálatas? Cuando usted tiene contienda, tiene envidia, tiene ira por la persona. Entonces ahí hay todo un detalle de cómo lo está planteando. En Santiago 13, aquí lo estoy diciendo, porque donde hay celos y contención, ¿cuál es la palabra celos? Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la Biblia nunca se va a contradecir porque dice que o se lee. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo no celó? Y lo dice él directamente. Por ejemplo, dice, se lee los celos, se lee acción con grandes celos. Dice así. Zacarías 8:2, se lee Jehová de los ejércitos, se lee acción con gran celo y con gran ira la se lee.
Es que todo lo que viene del régimen de la carne es algo que se hace conforme a la carne, y él dice que no lo hagan conforme a la carne, pero el celo de Dios por la palabra está. Entonces, si uno no conoce el contexto, no sabe. Ahora, la ofrenda del celo era por el celo que tenía un esposo por su esposa, donde ella tomaba los tragos amargos de lo que le daban a tomar, por la declaración que venía sobre ella, y ella se le hinchaba el vientre si había cometido algún delito. Si no había cometido ningún delito, no se le hinchaba. Entonces él, a través del trago amargo, sacaba a relucir lo que había en ella. Pero el trago amargo ella lo tenía que probar por él. Entonces, ¿por qué él toma la copa de trago amargo? ¿Quién fue el que tomó la copa de trago amargo? ¿Quién fue el que tomó el lugar de su esposa? Porque recuerden que el contexto de la ley todo tiene un cumplimiento en él. Entonces él toma el trago amargo y recibe la ira y el castigo que sucedió con su esposa. ¿Quién carga la consecuencia de lo que sucedió? Recuerden que siempre hay un cumplimiento en él, ¿verdad? Por eso es que la ley tiene un cumplimiento en Cristo, no la puedes tocar. La ley tiene un fundamento para que nosotros la vivamos y la entendamos en Jesús. Y esa parte la gente no la puede argumentar en contra. Por eso es que no puedes decir que la ley no es parte del pacto. Entonces, ¿qué? Ahora, ¿cómo hacemos con todo el cumplimiento bíblico de lo que está determinado en Jesús? ¿Cómo se va a cumplir el derramamiento de sangre? ¿Cómo va a juzgar la humanidad sin ley? O sea, somos un pueblo sin ley. Una distinción es que el pacto se renovó y se quitaron decretos, y otra cosa es que la gente diga que somos un mundo sin ley. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o tengo mala señal?